que San Ignacio nos pone enfrente al problema del sentido de nuestra vida. Yo, ¿para qué vivo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué sentido tiene mi vida? Señalábamos las consecuencias que en mucha gente tiene precisamente el vivir sin saber para qué se vive, el perder el sentido de la vida y andar errando por el mundo sin saber para qué. San Ignacio nos da una respuesta que, en fin, que no es la de él, es la de la Iglesia, es la que encontramos en el Catecismo, donde me da el sentido de la vida, me da la meta. El hombre es creado para conocer a Dios, para amarlo, para servirlo y mediante esto para salvar su alma. Dios está al principio y al fin. Mi vida es como un camino que viene de Dios, del amor de Dios como Padre y como Creador, y que vuelve a Dios. Que es aquel que me espera al final del camino con los brazos abiertos para hacerme feliz participando de su vida en el cielo, contemplándolo y amándolo. Bueno, tenemos la meta y tenemos también el camino. Y decíamos que todas las cosas creadas tienen que ser para mí como una ayuda para llegar a la meta. La meta es el encuentro con Dios al final del camino de mi vida, el que da sentido a mi vida. Las criaturas son como el camino, son como la escalera para subir al cielo, son como el camino que me lleva hacia Dios. Eso es lo que me da el saber el valor que tienen las criaturas, el buen uso de las criaturas, con la luz de la palabra de Dios, que es la que me ilumina el camino, y con la fuerza de la gracia. Dios me marca el camino, Dios me ilumina ese camino de lo alto, es el sentido que tiene la ley de Dios, es el sentido que tienen los mandamientos, no son una opresión, no son una carga insoportable, son una señal caminera, son una luz que me está mostrando por dónde tengo que caminar, y también Dios me da la fuerza para recorrer ese camino mediante su gracia. Pero el hombre, y eso es una realidad, el hombre puede apartarse del camino. Es decir, en lugar de tender hacia la meta, hacia la plenitud, hacia la perfección del hombre, que es al mismo tiempo el encuentro con Dios en el cielo, el hombre puede apartarse, puede salirse del camino, y entonces en lugar de apuntar hacia la perfección, hacia la plenitud, hacia Dios, apuntar hacia la nada, cerrarse viciosamente sobre sí mismo o sobre las criaturas, quedarse en la mitad del camino, desviarse del camino. Y eso es la realidad del pecado. Por eso, después de hablar del sentido que tiene mi relación con todas las cosas creadas, y decíamos cosas, no son solamente objetos, sino personas, circunstancias, relaciones, circunstancias de vocación, de trabajo, etcétera, nos hace San Ignacio mirar hacia el pecado, es decir, salirnos del camino. Vamos a mirar, o a ofrecer así para la reflexión, como 3 puntos sobre el pecado, ¿no es cierto? El primero, tal vez un poco más teórico, marcando o señalando lo que es el pecado. El segundo, señalando las consecuencias del pecado. Y el tercero, mirando un poco hacia Memé. Es importante señalarlo, San Ignacio esto no lo pone, pero vale la pena insistir un poco. De hecho lo pone al señalar las consecuencias, ¿no? Nos hace ver lo que es. Porque hay una realidad que ya señalaba el Papa Pío XII cuando decía que el mayor pecado de este tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. Y el Papa señala que eso es una cosa muy grave. ¿Por qué? Porque dice que perder el sentido del pecado implica que hemos perdido el sentido de Dios. La pregunta que hacíamos al final de la primera meditación: ¿qué es Dios para mí? Dios en mi vida, ¿es verdaderamente algo importante? ¿Es lo más importante? ¿O yo soy como tantos, soy cristiano, soy bautizado, pero en muchas circunstancias a lo mejor soy como tantos cristianos, católicos entre comillas, que son ateos prácticos? Es decir, que teóricamente no niegan a Dios, pero que en su vida viven como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera nada que ver con mi vida. Esa mentalidad que decíamos de entender a Dios como lo entendían los deístas, o sea, como lo entiende la masonería, el gran arquitecto. Dios está allá lejos en el cielo, no tiene tiempo para ocuparse de mí o de las cosas que hay acá en la tierra.
de distintas formas. Esta pérdida del sentido de Dios nos lleva a perder el sentido del pecado, es decir, a no entender el pecado como algo verdaderamente importante, con una importancia trágica, por supuesto, pero verdaderamente importante. Pero cuando lo perdemos quiere decir que hemos perdido el sentido del amor de Dios. Yo esto lo señalo, uno encuentra a veces leyendo las vidas de algunos santos, sobre todo santos que han caminado incluso por el camino de la inocencia. Hay dos clases de santos: los que han caminado por el camino de la penitencia, es decir, después de una vida de pecado, han vuelto, San Pablo, San Agustín, San Ignacio de Loyola mismo. Y hay santos que han caminado por el camino de la inocencia, es decir, que Dios los ha llevado un poco como de la mano. San Luis Gonzaga, no que le haya sido fácil, no, tuvieron que luchar, pero conservaron la inocencia bautismal. San Luis Gonzaga, Santa Teresita y otros, ¿no? Y a veces en la vida de estos santos, uno encuentra que ellos hacían grandes penitencias por pecados tan pequeños que a lo mejor ni siquiera nos acordaríamos de confesarlos si los hubiéramos hecho nosotros. Incluso en los niños de Fátima, por pequeñas faltas, ellos escucharon las palabras de la Virgen y se dieron cuenta de lo importante que era la cosa en su inocencia, ¿no? Pero hacían penitencias tremendas. El cura de Ars, Juan María Vianney, una vida entregada totalmente al servicio de Dios hasta el sacrificio extremo. Y en los últimos años de su vida, él quería dejar la parroquia e ir a un convento a hacer penitencia por sus pecados. Y uno le vienen ganas de decir, se mandaban un poco la parte, no estaban exagerando la cosa, o eran conciencias angustiadas, escrupulosas. No, en realidad ellos tenían del pecado un sentido mucho más real que el nuestro, mucho más real que el nuestro. ¿Por qué? Porque amaban infinitamente a Dios, amaban a Dios con un amor enorme. Y entonces el tamaño que tiene una ofensa se mide por el tamaño del amor. Se mide por el tamaño del amor, por el amor que tenemos a una persona o por el amor que esa... Eso es lo que nos ayuda a medir el tamaño de la ofensa. Si a mí me ofende un desconocido, a lo mejor me resbala por arriba, a los 5 minutos me olvidé. Pero si a mí me ofende una persona que yo quiero mucho, qué herida es para un padre, para una madre, la ofensa de un hijo. Qué rabia que nos da la ofensa que nos hace un amigo. A lo mejor no es tan grande, pero a esa persona que la queremos, y al revés, si yo tomo conciencia de que yo he ofendido a una persona que yo quiero mucho, me he portado mal con esa persona, mientras más la quiero a esa persona, más me duele la ofensa, aunque esa ofensa sea una ofensa pequeña. ¿De qué manera hieren a veces esas ofensas pequeñas? ¿De qué manera duelen? No es una cosa grave, no es haberle robado, no es una calumnia grave, no es haberle hecho una injusticia tremenda, no, las pequeñas cosas. Mientras uno más quiere a una persona, más le duele haberla ofendido, Si me olvidé de saludar a un tipo con el cual apenas tengo relación en el día de su cumpleaños, bueno, no tiene importancia, pero si me olvidé de saludar a mi madre en el matrimonio, a veces qué importancia tienen esas pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué día es hoy? Jueves. Nada más que jueves. Caramba, era un aniversario olvidado. Y las mujeres se fijan mucho más que los hombres en esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y si uno verdaderamente quiere, siente, le duele haberse olvidado ese aniversario, haberse olvidado ese cumpleaños. No es una ofensa enorme, pero para una persona que quiere, la ofensa duele. Y bueno, eso es lo mismo que pasa con el pecado. Si verdaderamente amamos a Dios, si Dios está en el centro de nuestra vida, el pecado no puede ser para nosotros una tontería, no es una pavada, no es una cosa así nomás, no es algo que, bueno, lo hago, total, después me confieso, no es una travesura. No, el pecado es algo serio, tremendo, trágico de alguna manera. ¿De qué manera podemos definirlo? La mejor definición es la de San Agustín. San Agustín dice aversio a Deo conversio ad creaturas. ¿Y eso qué significa? Aversio a Dios, es decir, volverle las espaldas a Dios, apartarme de Dios. En lugar de que mi vida sea caminar hacia Dios, que es caminar hacia mi felicidad, hacia mi plenitud, le vuelvo las espaldas a Dios, me aparto del camino.
y conversio a las criaturas, es decir, volverse desordenadamente a las criaturas. Apartar el corazón de Dios y poner el corazón desordenadamente en las criaturas. En todo pecado hay una lucha entre dos amores, entre el amor de Dios por sobre todas las cosas y el amor desordenado de las criaturas. Y entonces cuando yo peco entre Dios y una criatura, estoy eligiendo a la criatura, es decir, la estoy amando más que a Dios. Si yo, por amor de la plata, hago, qué sé yo, en mi trabajo o en mis negocios, una acción deshonesta, es decir, robo de una manera o de otra, hay muchas maneras disfrazadas, disimuladas, de robar, bueno, y tengo conciencia de que eso es algo deshonesto, ¿qué pasa? Entre Dios y la plata me quedo con la plata. Es decir, entre dos amores amo más a la plata y no me importa, por unos pesos más, por unos no importa ofender a Dios. Y así uno lo podría decir en todo pecado. Si esa atracción ilegítima por una persona que no me pertenece, lo cual significa usarla como un pedazo de carne, lo cual significa la infidelidad matrimonial, lo cual significa, etcétera, y bueno, si eso no me importa, si me dejo llevar por esa atracción, por esa sensualidad, estoy amando más a esa persona de una manera desordenada que a Dios. Entre la ley de Dios que me marca el camino, que me ilumina el camino, y el amor desordenado por esta criatura, me quedo con la criatura. Eso es el pecado. No hay, decíamos, cosas malas. Dios ha creado todas las cosas, las ha creado buenas. Hay una expresión, qué sé yo, cuando se habla, ese es el tema del sexo, la expresión es a las partes malas del cuerpo. ¿Cuántas veces la he escuchado? ¿Y qué estupidez? ¿Qué es? No hay en el cuerpo del hombre partes malas. Es decir, en el hombre o en la mujer los órganos sexuales son creados por Dios exactamente lo mismo que la mano, que el ojo, que el cerebro. No hay partes malas del cuerpo. Pasa es que nosotros podemos mirar con malos ojos el cuerpo de otra persona, o podemos manosear desordenadamente el cuerpo, pero no es porque sea malo, es porque nosotros lo ensuciamos con la intención de nuestra mirada, de nuestro pensamiento o con nuestra forma de utilizarlo como una cosa. Pero no es porque sea malo, nosotros lo utilizamos mal, nosotros lo torcemos. Y lo que uno dice de esto lo podría decir de tantas otras cosas, ¿no es cierto? Yo suelo poner un ejemplo que, en fin, misionando en el centro de Entre Ríos, zona de monte, zona de hacheros, algunas estancias, domadores, zona muy abandonada religiosamente por las mismas distancias, ¿no? El puesto más cerca quedaba a unos 70 o 80 kilómetros de la parroquia y por caminos de tierra no siempre transitables. Y misionando allí celebraba una vez la misa se celebraba la misa en el patio de un boliche, que era una especie de punto de reunión donde se encontraba la gente. Un patio de tierra grande que daba hacia la calle de tierra, bajo los árboles, y se había juntado bastante paisanada, ¿no? Incluso siempre que lo digo me recuerdo aquella poesía de Leopoldo Lugones en los romances del Río Seco, cuando habla de la predicación del obispo Esquiú. Dice, había hasta gauchos esquivos que escuchaban de a caballo. Y me tocó el evangelio de las bodas de Caná, ¿no es cierto? Entonces, bueno, enfoqué el tema de las bodas, o sea, el del matrimonio, que también hacía falta, y enfoqué el tema del vino, que hacía más falta todavía. Y empecé hablando bien del vino. Digo, o sea, fíjense el milagro que hizo Cristo. El milagro que hizo Cristo, que fue transformar el agua en vino, fue el primer milagro de Cristo. Y lo hizo ¿para qué? Para que en un matrimonio los novios no hicieran un mal papel y para que la gente estuviera contenta, que es lo que dice la Escritura, el vino alegra el corazón del hombre. Alegra el corazón del hombre. Cristo no hizo al revés, o sea, transformar el vino en agua es fácil. Digo, hay muchos bolicheros que lo saben hacer muy bien, ¿cierto? Aquí a lo mejor habría que decir algunos bodegueros también, ¿no? Pero el milagro de Cristo no fue transformar el vino en agua, y lo hizo por pedido de la Virgen.
Y bueno, seguí un poco con eso, el vino alegra el corazón del hombre, el vino es bueno, todo lo demás, y bueno, en un momento miro hacia la paisanada que me escuchaba y tenía una cara de ganas de aplaudir bárbara, ¿no? Les estaba gustando mucho la cosa, entonces empecé la segunda parte que por ahí no les gustó tanto, y bueno, mire, eso sí, le digo, ustedes se lo imaginan a nuestro Señor Jesucristo o a la Santísima Virgen en una fiesta, borracho tirado abajo de la mesa, le digo, ni pensarlo, ya nada más que pensarlo ya nos parece una blasfemia. Ya nos parece una blasfemia. Entonces, ¿qué? ¿El vino es malo? No, el vino es bueno. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer mal uso del vino. Y bueno, los distintos ejemplos. Si en el vino se tira el sueldo, si el vino sirve para llegar a la casa con la cabeza perdida y golpear a la mujer y a los hijos, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque el vino es malo. Nosotros usamos mal de aquello que Dios ha hecho bueno. Nosotros usamos mal de las criaturas que están hechas para el bien del hombre. Esa noche, en el mismo lugar donde había celebrado la misa, hubo una fiesta. En la misa esa casé un paisano que tenía 12 hijos ya, pero quiso casarse en público para regularizar la situación. Y yo estaba ahí en la fiesta y por ahí había un paisano que estaba bien mamado, y una vieja le dice, oiga, don, dice, ¿usted no escuchó lo que dijo esta mañana el padre en la misa? Dice, claro, ¿cómo no voy a escuchar? Dice, claro que escuché, dijo que el hombre tiene que ser dueño del vino y no el vino dueño del hombre. Digo, por lo menos la teoría la aprendió. Bueno, eso uno lo aplica y eso lo podría aplicar a todas las cosas, a todas las cosas. El vino es bueno, lo podemos usar mal. El dinero, la plata ganada honradamente con el trabajo, es una cosa buena, es un instrumento. Pero ¿cuántas porquerías hacen los hombres cuando se les pega la plata en el corazón? La codicia es una idolatría, dice la Escritura. Y por unos pocos pesos son capaces de mentir, son capaces de robar, son capaces de romper o de traicionar una amistad, y a veces son las mismas familias las que se destruyen por unos pocos pesos, por una herencia, por cualquier cosa. Y así uno lo podría ir diciendo en todas las cosas, hasta en las cosas más extremas. ¿Cuántas veces la gente se escandaliza, se horroriza? ¿Por qué la iglesia bendice las armas? También conocí un sacerdote que en una reunión, la gente importante del pueblo, en la cual estaba incluso el pastor protestante, porque era un pueblo donde había muchos luteranos, gente de familia alemana, y salió el tema, ¿no? Y por supuesto todos, el intendente, el médico, el doctor, el comisario y el pastor protestante estaban de acuerdo, que no, ¿cómo se puede bendecir las armas? Y cuando lo miran al cura a ver qué decía, el cura dice, para mí hubiera sido un honor bendecir el sable de San Martín. Y se quedaron sin saber qué contestarle. A lo mejor si hubiera hecho la defensa teórica de la bendición, se hubiera armado una discusión. Dijo, no, para mí hubiera sido un honor bendecir el sable de San Martín. Es decir, un arma puede ser utilizada para defender la justicia, para defender la verdad, para defender la familia, para defender la patria. Y un arma puede ser utilizada para asaltar, puede ser utilizada para asesinar, pero el cuchillo o el sable o el revólver de suyo es una cosa inocente. En sí misma no es una cosa mala, algo que no se pueda bendecir. Yo puedo hacer mal uso de eso. Yo puedo usar un cuchillo para cortar el asado o para cortarle el cogote al vecino. Eso, pero lo que es malo no es el cuchillo, es el uso que yo hago de la criatura. Es el uso que yo hago de la criatura. Dios no ha hecho las cosas mal, y ahí está el pecado. Entonces el pecado introduce el desorden en el mundo. Es el mal uso de las criaturas. No solamente el que peca ofende a Dios, sino que incluso mancha, ensucia esas cosas que Dios ha creado buenas. De alguna manera prostituye la creación. Y hay otra serie de adjetivos que uno le podría poner. El pecado es una estupidez, es una ilusión. El diablo en el pecado trabaja como agente de publicidad. Es decir, nos muestra las cosas más lindas de lo que son. Nos deslumbra en la imaginación. El pecado es mucho más lindo en la imaginación que en la realidad. Es exactamente como trabaja la publicidad cuando trata de vendernos. Miremos la televisión cuando trata de vendernos, qué sé yo, cualquier cosa que sea. Una marca de auto, de moto, de reloj, o de leche chocolatada, o de yogur o de juguete para los chicos.
Si uno no lo tiene, si usted todavía no lo compró, usted es un infeliz. La felicidad, ¿dónde está? En esta marca, ahí está la felicidad. Y después el producto es falluto. O sea, es mucho más lindo en la imaginación que en la realidad. El pecado es así, es más lindo en la imaginación que en la realidad. Pero hay un engaño, hay una mentira.